Acompáñame a orar por nuestro pastor. Padre, gracias te damos por la instancia que tenemos de estar a la luz de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que ayudes, Espíritu Santo, a nuestro pastor. Dirige cada palabra que va a ser impartida a tu pueblo para que podamos ser exhortados por medio de tu palabra, como leíamos, palabra perfecta, palabra pura, santa, palabra que alegra el corazón, palabra que nos instruye, que nos corrige en tu camino de verdad. Dale fuerza, ánimo, amado Señor, y también ayúdanos a nosotros como tu pueblo a estar atentos a tu voz, atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, qué alegría el poder verles, el poder saludarles, gozosos por estar en la casa del Señor. Muy bienvenidos se sientan nuestros hermanos de Iglesia Bautista del Sur de Coronel, donde Dios ha permitido que en este tiempo nuestro hermano Leonardo Ayala pueda estar ahí junto a esta iglesia que el Señor por su gracia ha plantado en la ciudad de Coronel, como también por su gracia ha permitido esta iglesia en Lota. Creo que el pensamiento de todos nosotros es que hace años atrás quizás veíamos prácticamente imposible una iglesia reformada por estos lados, una iglesia que enfatizara toda su enseñanza, que enfatizara toda su vida, toda su práctica en las Escrituras. Pero damos gracias al Señor porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto no es porque hombres hayan intentado revertir la historia. Una de las cosas que normalmente enfatizamos mucho es que no fue Lutero, no fue Calvino quien reformó la iglesia, fue la palabra de Dios que reformó la iglesia. Estos hombres fueron solamente instrumentos que Dios usó para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada en el corazón de aquellos que Dios había determinado salvar por pura gracia. Así que el Señor en su gracia nos ayude en esta mañana y les voy a invitar, amados hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. En el capítulo 16. Evangelio según Juan, capítulo 16. Vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos. Evangelio según Juan, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 es donde va a estar centrado el estudio de hoy. Y el estudio de hoy, amados hermanos, lleva por título El ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo. El ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo. Y este título principalmente se desprende, amados hermanos, porque normalmente nosotros conocemos de manera más clara el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, conocemos el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, pero creo que hay un poco quizás todavía por conocer en cuanto a cuál es la obra del Espíritu Santo hacia el mundo, una obra que no termina en salvación, una obra que no termina en regeneración, lo cual no quiere decir que no sea una obra del Espíritu Santo por la cual también era necesario que Él viniera. Así que les voy a invitar a que nos pongamos en pie para poder dar lectura a estos 11 versículos. Entonces, Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 1 en adelante dice así: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más;
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Pueden tomar su asiento. Como les decía al principio, amados hermanos, la mayoría de los creyentes, o generalmente los creyentes, entienden la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Tenemos claro de que todo lo que Jesucristo hizo como Mesías no lo hizo en su capacidad humana y tampoco lo hizo como Dios, porque Él se despojó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero entendemos claramente que Él todo lo hizo en el poder y la dependencia del Espíritu Santo, lo cual queda muy claramente graficado cuando Él es llevado por el Espíritu al desierto, y una vez que sale del desierto dice que sale en el poder del Espíritu Santo. Pero ahora, amados hermanos, a pesar que nosotros conocemos la principal obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes o en la vida de la iglesia, sabemos que Él es el que regenera, Él es el que santifica, Él es el que fortalece, Él es el que consuela y Él es el que guía a toda verdad. Él es el que guía a toda justicia. Eso es lo que el Señor les había mencionado capítulos anteriores en el mismo Evangelio de Juan. Pero ahora, como nosotros estamos estudiando ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con el mundo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo con aquellos que no son regenerados, con aquellos que no son santificados? Y es aquí donde toma importancia estos versículos del 7 principalmente hasta el 11. Del versículo 1 hasta el versículo 6 es importante que nosotros entendamos el contexto. Pero Jesús responde esta pregunta en qué es lo que hace el Espíritu Santo con el mundo, diciendo que Él convencerá al mundo. Él convencerá al mundo en tres aspectos: de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, aquí tenemos claramente cuál es el ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo incrédulo. No estamos hablando directamente de convicción que resulta en salvación. No estamos hablando de un ministerio que resulta en conversión, sino que estamos hablando claramente de la verdad que el Espíritu Santo evidenciará ante la conciencia de los hombres. Veremos claramente cómo el Espíritu Santo, además de ser la persona divina que aplica la redención en el corazón de incrédulos como nosotros, también es el encargado de mostrar evidencia de la incredulidad del corazón de los hombres. Es el encargado de dejar a toda la humanidad sin excusa, porque nadie será excusable delante de Dios. Nadie podrá rendir argumento sólido. ¿Y quién es el encargado principal de desbaratar todos los argumentos de los hombres? Es el Espíritu Santo. Y es por eso, amados hermanos, que es importante que entendamos también el contexto. Si nosotros vemos el capítulo 13 al capítulo 17, vamos a ver que Jesucristo está preparando a los discípulos para un acontecimiento especial. El contexto es el aposento alto. Él está preparando a sus discípulos porque Él va a partir. Él les habla de la traición que Él va a tener. Él habla de su muerte, de la resurrección y de la ascensión. Pero al mismo tiempo Él prepara sus vidas porque el mundo los odiará. Es algo que nosotros muchas veces descuidamos y desconocemos, y quizás nos alarmamos un poco cuando nuestras vidas son contraproducentes con el mundo no nos acepta, nos rechaza, no tolera el mensaje que anunciamos. Pero el Señor Jesús preparó a sus discípulos para que entendieran de manera clara que el mundo los odiaría y que muchos pensarían que están rindiendo culto a Dios matándolos y quitándoles la vida. Pero al mismo tiempo Él les habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Y me encanta este acontecimiento, hermanos, porque las palabras del Señor Jesús están como mezcladas, combinadas, tanto de un tono pastoral como de un tono teológico, porque Él les está explicando de que su partida no es pérdida. Él los está consolando. No piensen que esto es una pérdida. Es un comentario pastoral, los está consolando, los está animando, pero al mismo tiempo les está enseñando una realidad teológica muy profunda, que es necesario que el Espíritu Santo venga, porque comenzará una nueva etapa en el plan de redención. Él les va a decir claramente que no es necesario, es conveniente que Él se vaya, porque de otra manera el Espíritu Santo no vendría. En el versículo, hermanos, que del 1 al 6, el Señor Jesús dice:
acerca de la tristeza que ellos tienen por causa de que Él se va a ir. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué el Señor Jesús los alerta en cuanto a esto? Porque Él quiere evitar que la persecución los escandalice. Él les dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo, advirtiéndoles, anunciándoles que el camino del Evangelio, que proclamar el nombre de Cristo no resultará en abrazos del mundo, sino en rechazo del mundo, en menosprecio del mundo. Pero esto se los digo no para que se desanimen de antemano, sino para que no se escandalicen. No piensen que es algo novedoso, sino es algo que va a ocurrir. No es algo opcional, es una verdad que va a ocurrir de todas maneras. Versículo 2 dice, serán expulsados de la sinagoga, incluso asesinados. Muchos de ustedes van a perder la vida, pero no se escandalicen, no estén preocupados. Eso no significa que el reino no está avanzando, eso no significa que el plan de Dios está fallando. Versículo 3, lo hacen porque no conocen al Padre ni a mí. Esta es una afirmación extraordinaria. El motivo por el cual las personas van a rechazar el mensaje, el motivo por el que inclusive algunos estarán dispuestos a matar a los cristianos, es porque no conocen al Padre ni al Hijo. Es porque no les ha resplandecido la luz del Señor, no les ha amanecido, como dice también la Escritura. Versículo 4, Jesús les advierte principalmente para fortalecerlos. Versículos 5 y 6 nos muestra que el anuncio de la partida del Señor Jesús llena de tristeza el corazón de los discípulos. Y su tristeza es una tristeza natural, hermanos, porque claramente ellos están habituados a la presencia corporal de Cristo, han estado presentes en su ministerio, han formulado una relación con Él y claramente las despedidas son dolorosas. Las despedidas son tristes, pero ellos no están entendiendo de que en realidad lo que el Señor les está diciendo es para su beneficio, es para su provecho. Y aquí un paréntesis para una pequeña aplicación. Normalmente nosotros experimentamos situaciones de tristeza, momentos quizás que no entendemos, pero la verdad, hermanos, es que aunque tristeza llene nuestro corazón, independiente de lo que nosotros experimentemos, el Señor siempre tiene un propósito mayor y eterno. Es un propósito mayor y eterno. En este caso puntual es que ellos están tristes. Lo que no saben es que vendrá el Espíritu Santo y será mucho mejor para ellos y mucho mejor para todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Es por eso, amados hermanos, es que en este clima de tristeza, en este clima de miedo, el Señor Jesús les afirma esto que es demasiado sorprendente. Versículo 7, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Y la palabra, hermanos, de conviene es una palabra que está relacionada directamente con ser ventajoso, ser provechoso o ser beneficioso. Es algo mucho mejor que yo me vaya a que siga estando con ustedes. Y a pesar que los discípulos no entendían que su partida traería un beneficio, esta partida del Señor Jesús traería beneficios extraordinarios, hermanos. ¿Por qué? Porque su ida incluye su muerte expiatoria. Si Él va al Padre, eso incluye que Jesús cumpliría su obra redentora. Eso da por sentado la plenitud de la obra redentora de Cristo. Al mismo tiempo, eso garantiza su resurrección de entre los muertos, lo cual Juan abordaría en el capítulo 20. Y al mismo tiempo, eso estaría anunciando de manera anticipada su ascensión y exaltación por parte de Dios el Padre, donde Dios el Padre daría testigo fiel de que la vida de Cristo fue suficiente en cumplir la ley, su muerte en la cruz pudo cumplir la sustitución de su pueblo y la resurrección de entre los muertos es la garantía de eso, hermanos. Es la garantía absoluta de eso. Y es precisamente, hermanos, como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 33, que es desde la posición exaltada de Cristo que Él envía al Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo sin que Cristo culmine su obra redentora. No hay venida del Espíritu Santo sin que Cristo sea resucitado de entre los muertos. No hay venida del Espíritu Santo sin que Cristo ascienda a lo más alto, a la diestra del Padre.
Por eso da por sentado que la obra terminada de Cristo en la redención es necesaria para la venida del Espíritu Santo. Y esto es bastante importante, amados hermanos, porque entender de que el Consolador no vendría si Cristo no se va, nosotros no podríamos conocer y no tendríamos al Paracleto, no tendríamos al otro Consolador. Y normalmente nosotros, hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, le damos solamente la connotación de consolador. Pero la palabra Paracleto no solo significa consolador. La palabra Paracleto también en un término forense significa abogado o representante. Y en un término más pastoral o en un término más aterrizado a nuestra realidad es consolador, alentador, ayudador, auxiliador, que son los términos que normalmente nosotros conocemos. Pero lo que el Señor Jesús, hermanos, está anunciando aquí, que su venida del Espíritu Santo está completamente conectada a su obra terminada en la cruz del Calvario y a su posición exaltada. Quiero aclarar algo aquí. Esto no significa que el Espíritu Santo no estuviera obrando antes, pero la venida del Espíritu Santo, a la manera que el Señor Jesús está anunciando ahora, no se había visto anteriormente. Es después de la ascensión de Cristo y de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés que el Espíritu Santo, dentro de la economía, de las funciones de la Trinidad, tiene un aspecto diferente a cómo actuaba en el Antiguo Testamento. Es por eso que cuando vemos nosotros en el Evangelio de Juan, cómo Juan habla del Paracleto, del Espíritu Santo, en Juan 15:26 dice que Él dará testimonio de Cristo. En Juan 14:26 Él dice que Él enseña y trae a memoria las palabras de Cristo. En Juan 16:13 dice que Él es el encargado de guiar a toda la verdad. Y en el versículo 14 de Juan 16 dice que Él glorificará a Cristo. Entonces vamos entendiendo la obra necesaria del Espíritu Santo después de la ascensión del Señor Jesús. Y ahora, teniendo quizás todo esto en mente, todo este contexto, el escenario, o cómo Jesús está plasmando la necesidad o la conveniencia de que Él se vaya, o de otra manera el Consolador no vendrá, es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, de que el ministerio del Espíritu Santo, como dice el versículo 8, hacia el mundo. El Espíritu, cuando venga, convencerá ¿a quién? Al mundo. Eso es lo que dice este texto. Y cuando nos referimos al mundo, amados hermanos, en Juan capítulo 7, versículo 7, nos damos cuenta de que Juan se refiere al sistema humano que está caído, que es completamente opuesto a Dios. Normalmente cuando Juan se refiere al mundo, nunca se está refiriendo simplemente a personas que están en un estado neutral o son personas que están a la expectativa de la obra del Espíritu Santo. No, hermanos. Cuando Juan se refiere al mundo, normalmente se está refiriendo a un sistema caído, a un sistema que se opone a la verdad de Dios, a una humanidad que está rebelada contra Dios. Eso es lo que Juan dice, y normalmente él dice que ese mundo o ese entorno que rodea el mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Ese es el contexto en el que Juan presenta el mundo, un mundo caído, un mundo rebelde y un mundo que no está bajo el dominio de Dios, sino que está bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es el Dios de este siglo, según Efesios capítulo 2. Entonces, por eso es importante aquí, hermanos, detenernos en donde está prácticamente la raíz de todo lo que se va a desarrollar en el tiempo que queda de este estudio, que es la palabra convencer. Creo que los errores que se han generado en cuanto a este aspecto en estos versículos es cuando se habla de que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Muchas personas pueden creer que el convencer se está refiriendo a que Dios va a repartir a todas las personas del mundo la capacidad de que puedan aceptar o que puedan rechazar el mensaje del Evangelio. Pero cuando nosotros comprendemos cuál es la palabra que se utiliza en este texto para hablar de convencer, es la palabra elenjo. Y la palabra elenjo no tiene relación con regeneración,
con dar capacidad para responder efectivamente, la palabra elenjo tiene que ver con un momento de juicio, con un momento de disciplina, con una situación de tribunal. ¿Qué significa esto? Exponer, sacar a la luz, refutar, demostrar, presentar evidencia contra la luz, reprender con evidencia, dejar sin excusa. Esa es la palabra que se utiliza en este contexto. Entonces, el convencimiento que el Espíritu Santo va a dar al mundo no significa que el Espíritu Santo le dará a todos los seres humanos la capacidad de responder, la capacidad de arrepentirse o la capacidad de creer, sino que el Espíritu Santo dará tal evidencia que todos los hombres quedarán acusados ante Dios como culpables, como pecadores. Ninguno tendrá excusa. El Espíritu Santo en su ministerio en el mundo es el encargado de mostrar toda la evidencia de la pecaminosidad, de la rebelión y de la culpa de los hombres en contra de Dios. Por lo tanto, no es un tema a menospreciar la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en el mundo. No solo el Espíritu regenera, sino que el Espíritu también evidencia la culpabilidad de todos los hombres. El Espíritu Santo nunca flexibilizará con el pecado de ninguno. El Espíritu Santo es el encargado de dejar en evidencia que todos los hombres, en todo lugar y a lo largo de toda la historia, son culpables. Y ninguno tiene mérito suficiente para presentarse delante de Él. Porque ese mismo Espíritu que en el nuevo pacto da evidencia y testifica de la culpabilidad de los hombres, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Isaías para decir que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Es el mismo. No ha cambiado la obra del Espíritu Santo en manifestar la incapacidad y la pecaminosidad de todos los hombres. Es por eso que el Espíritu Santo en su labor o en el ministerio que Él ejerce hacia el mundo, en este sentido no significa regenerar. Lo vamos a ver más adelante, pero no significa regenerar, no significa restaurar el libre albedrío del hombre para que ahora tenga la capacidad o quedar en un estado neutral. Y tampoco significa habilitar universalmente a todas las personas. Me encanta esto que dijo un pastor, la verdad es que no aparecía el nombre, pero él dijo: la obra del Espíritu Santo hacia el mundo es una obra que pertenece al ámbito de la luz que revela y la verdad que desnuda. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hacia el mundo. Hace que la verdad pueda revelar la condición del hombre y lo deja desnudo ante los ojos del Señor. No olvidemos que hay una iglesia en Apocalipsis que tiene una visión muy elevada de sí. Ellos piensan que son ricos y que no tienen necesidad de nada. Pero esa es la visión propia que ellos tienen de sí mismos. Pero la visión que Dios da, el diagnóstico que Dios da, no es para nada similar, sino totalmente contradictorio. Yo veo que ustedes están ciegos. Yo veo que ustedes son pobres. Yo veo que ustedes están desnudos. Eso es lo que hace Dios mediante su Espíritu. Dejar en evidencia la verdadera condición de los hombres y no permitirle a los hombres que se autodiagnostiquen, que es lo que normalmente los hombres hacemos todos. Todos los que ahora estamos en Cristo, hubo un momento en que cuando la verdad del Evangelio fue anunciada, nosotros no la abrazamos, intentamos autojustificarnos, intentamos decir, no, yo no soy la descripción de ese diagnóstico, yo no soy esa persona, yo no soy así de malo, yo no soy así de pecador. Pero el Espíritu Santo se encarga de que nuestra mente no quede como en el aire, no quede neutra, sino que en realidad comprenda que somos pecadores y que necesitamos urgentemente un Salvador suficiente. Por eso, así como la luz expone lo que está en oculto, el Espíritu Santo expone la realidad del mundo. La luz expone lo que está en oculto y el Espíritu Santo expone la realidad espiritual del mundo. Y en este sentido, amados hermanos, quiero dejar de manera clara esto. El Espíritu Santo en su ministerio hacia el mundo actúa como un fiscal divino. El fiscal es el encargado de reunir toda la evidencia y poder presentarla en el momento del juicio. El Espíritu Santo es el que presenta toda la evidencia. Él es el que expone
todo el error de los hombres. Él es el que expone todo el pecado y deja en evidencia que los hombres están engañados y que tienen una apreciación de sí mismos que está completamente en oposición a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Juan o en los capítulos anteriores, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 44 y 65, Juan expone de manera categórica la incapacidad espiritual de los hombres. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ningún hombre viene porque está incapacitado de venir y su incapacidad no le permite hallar deleite en la persona de Cristo. Ahora, cuando una persona no viene a Cristo, ¿por qué no viene? Porque no quiere, porque no desea a Cristo, porque no haya valor en su persona, no haya valor en su obra. Para él Cristo no es la perla preciosa, no es el tesoro más grande que existe. Para él Cristo simplemente es un personaje más. Pero cuando el Espíritu Santo obra regeneración, ese pecador ciego ahora puede ver. Ese pecador que es insensible a la obra de Cristo ahora la abraza por medio de la fe. Pero en este sentido el Espíritu no está haciendo eso, sino que está exponiendo el error, está exponiendo el engaño y está dejando en evidencia la incapacidad de todos los hombres. Ahora, para ir avanzando en esto, el versículo 9 nos va a decir ahora cuáles son los 3 aspectos de esta convicción. Ya sabemos a qué se refiere con convencer. No es regeneración, no es un nuevo corazón, no es la capacidad de responder, sino es la evidencia en cuanto al error y la condición de los hombres. Pero son 3 aspectos específicos en los cuales el Espíritu Santo va a convencer al mundo. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. De pecado, por cuanto no creen en mí, deja en evidencia algo importante, amados hermanos. La raíz del pecado que está apuntando el Espíritu Santo para convencer, para exponer, para dejar en evidencia, el pecado raíz no es la inmoralidad externa. El pecado raíz es la incredulidad. Es la incredulidad en la persona de Jesucristo. Ponga atención en esto. Jesús no dice de pecado porque hacen cosas malas. Todos los hombres hacemos cosas malas. Todos los hombres pecamos. Pero aquí el Señor no está diciendo que el Espíritu Santo los va a convencer de que hacen cosas malas. El Espíritu Santo sacará a la luz que somos incrédulos. El Espíritu Santo sacará a la luz que no hay fe en la persona de Cristo, porque agrega, porque no creen en mí. Entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo? Él, a través de esa obra de exponer nuestra condición, Él dejará en evidencia al mundo frente a Dios que el mayor de todos los pecados, escuche bien esto, el mayor de todos los pecados es rechazar a Cristo. Porque rechazar a Cristo aumenta mucho más todas nuestras maldades. Porque es en la persona de Cristo donde Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras iniquidades. Es en la persona de Cristo donde Dios está dispuesto a reconciliarnos con Él. Es en la persona de Cristo donde Dios está dispuesto de sacarnos del tribunal de acusados a pasarnos a ser parte de su familia, a ser hijos adoptados. Recordemos que Dios tiene solo un hijo natural, Cristo. Todos los demás somos hijos adoptados. Ninguno es hijo por naturaleza. Por naturaleza, según Efesios 2, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y corríamos la misma corriente del mundo. Eso quiere decir ahora que la obra del Espíritu Santo regeneradora, en contraparte a la obra hacia el mundo, es que le da la capacidad al hombre para que pueda nadar en contra de esa corriente. Amado hermano, no sé si usted ha considerado que ser creyente es nadar contra la corriente. ¿Alguna vez alguien ha nadado contra la corriente en un río? Yo no puedo. No soy tan buen nadador. Avanzo un poco y me detengo. Pero eso me hace ver que nadar contra la corriente o es muy difícil
o es imposible? Ahora, ¿cómo el creyente puede caminar, puede nadar y puede andar en contra de la corriente de este mundo? Porque no lo hace en su fuerza. Lo hace en dependencia y en el poder del Espíritu Santo, que no solo lo regenera, sino lo capacita para vivir la vida que a Dios le agrada. Por eso el poder del cristiano está en el Espíritu Santo. El poder del cristiano está en la vida nueva que Dios le ha otorgado. A diferencia del ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo, que es un ministerio revelador, desnudador. Deja a los hombres sin excusa y sus conciencias al mismo tiempo le acusan. Eso fue algo muy similar a lo que Jesús hace, que relata también Juan, cuando los religiosos de aquel tiempo le traen a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cuánta hipocresía en esos hombres? Traen solamente a la mujer. Para que haya adulterio tienen que haber dos, un hombre y una mujer. Entonces muestran claramente que su intención no es honrar la ley, sino buscar acusación contra Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús les dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y la Escritura dice, acusados por su conciencia. ¿Qué fue lo que hizo la palabra del Señor Jesús? Removió sus conciencias, porque la ley de Dios está escrita en la conciencia de todos los hombres. La ley de Dios está ahí. La diferencia es que el pecado ha nublado completamente el entendimiento de los hombres. Afectó todo su ser. Y ahora los hombres solo pueden ser removidos. Pero ellos, una vez removidos de su conciencia, ¿qué dice el texto? ¿Fueron a Cristo en arrepentimiento y fe? No. Cada uno, desde el mayor hasta el menor, se volvieron a su casa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo hacia el mundo? Deja en evidencia su pecado. Y el hombre aún lo puede reconocer y puede evidenciar a sí mismo que es un pecador, pero no siempre resulta en arrepentimiento para vida, según 1 Corintios 7. Cuando Dios habla de un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, porque es la tristeza, según Dios, que produce salvación. Pero este no es el caso. Hay un ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo que no provoca regeneración, sino que deja en evidencia a todos los hombres como culpables e inexcusables delante de Dios. Es por eso que la salvación es pura gracia. Es por eso que la salvación de principio a fin es del Señor, no es de los hombres. La salvación le pertenece a Dios de principio a fin. Si tuviéramos que guardarlas nosotros, amados hermanos, seamos honestos, no somos capaces ni de guardar algo pequeño en nuestras casas si se nos pierde y nos desesperamos. ¿Seremos capaces de guardar una salvación tan grande? Ahora, no quiero que nos apartemos del ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo. Pero ¿qué es lo que hace entonces? El Espíritu Santo pone al mundo frente a esta verdad. El mayor pecado es rechazar a Cristo. El mayor pecado no está siendo evidenciado aquí como adulterio. El mayor pecado ni siquiera está siendo mencionado aquí como el homicidio. El mayor pecado es rechazar a Cristo. Porque si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, y si adulteraste, Él te perdona. Si mataste, Él te perdona. Moisés mató y la gracia de Dios cubrió su pecado. Ahora, ¿cómo Dios puede hacer eso? Es porque el precioso Hijo de Dios viajó de la eternidad al tiempo. Nació de una virgen y dio su vida en la cruz del Calvario. Porque Él le pudo decir a esa mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque esos pecados fueron absueltos. No, porque Él pagaría por sus pecados en la cruz. Él pagaría por toda su maldad. Es por eso que Él puede repartir gracia de manera soberana, porque Él es el único que paga por nuestra culpa. Y al mismo tiempo expone al mundo frente a la verdad de que la incredulidad, escuche esto, la incredulidad no es ignorancia. Que usted sea incrédulo no es por ignorante, es rebelión. No es ignorancia, es rebelión. Mire lo que dice Juan 3:18. El que no cree, ¿en quién? En Jesús. ¿Será condenado? No, ya ha sido condenado. Normalmente citamos Juan capítulo 3, versículo 16. Es de los textos favoritos que escuchamos por nuestras calles, sobre todo de Lota. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero olvidamos lo que dice el mismo Juan 3, pero el 36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una condena que solo falta su ejecución. Es como en el tiempo de las dinastías, cuando se condenaba a alguien a la horca y se ponía una fecha. La condenación ya estaba.
Él podía seguir caminando, podía seguir comiendo, solo faltaba el día que se ejecutara la sentencia. Y el único que podía revertir la sentencia era el rey. Y los hombres normalmente sin Cristo caminan como si tienen plena libertad. Lo que no saben es que solo falta el día en que se ejecute la sentencia. Todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que enseña la Escritura. Y el Espíritu Santo se encarga de poner esta verdad ante el mundo, para que el mundo sea inexcusable y pueda comprender que en realidad es pecador. Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos amados, el problema no es morir. ¿Quién no morirá? Todos moriremos. Todos. Ahora, el problema no es morir. El problema es dónde está usted cuando muere. Y no me refiero si está aquí en un culto, si está en su casa, si está en la playa de vacaciones, si es que está en Adán, condenado, avergonzado, o si está en Cristo, perdonado, reconciliado y amado por Dios. ¿Dónde está el momento que parta? La tragedia no es morir. Es preciosa la muerte de sus santos a los ojos de Dios. La muerte es la puerta de acceso al gozo eterno, amados hermanos. El problema en dónde está nuestra vida al momento en que la muerte viene por nosotros. Si estamos en Cristo, habrá entrada espaciosa y amplia hacia el trono de su gracia. Pero si no estamos en Cristo, hermanos, no habrá ningún mérito en nosotros que nos pueda presentar delante de Él. Ninguno. Por eso Hebreos capítulo 3, versículo 12, deja en evidencia el corazón malo de incredulidad. Y dice, convencerá al mundo de pecado. La palabra pecado que se utiliza aquí es la palabra amartía. El mundo será convencido de que ha errado el blanco, de que ha transgredido y está en un estado de rebelión. Eso significa amartía, errar el blanco, transgredir, estado de rebelión. El Espíritu Santo convencerá de pecado en ese sentido. Mostrará toda la evidencia de que en realidad los hombres, todos, sin distinción y sin excepción, han errado el blanco. Están caminando por un camino que le parece recto. Pero ¿qué dice el escritor? Su fin es de muerte. Una vez más, le parece a él que es recto. El hombre normalmente se guía por sus apreciaciones. El hombre dice, yo no soy malo, soy decente, intento ser un buen esposo, intento ser un buen padre, intento ser un buen vecino. Pero siempre digo el mismo ejemplo, es como cuando usted se siente mal y se automedica. No, esto debe ser leve. Pero usted va al médico y el médico dice, no, no es leve. Tienes que tomarte exámenes, tienes que tomarte electrocardiograma, tienes que tomarte muchas cosas. Porque Él es el que puede hacer un diagnóstico certero. Cuando nosotros pensamos de sí mismos que somos buenos, estamos haciendo ese ejercicio. Porque Dios dice en Romanos 3, no hay bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien tema a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria del Señor. Pero hay una garantía extraordinaria, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. El hombre solo puede ser atraído a la presencia de Dios por su gracia. Ahora, ¿por qué es tan importante cuando dice porque no creen en mí? Lo que está mostrando esta afirmación, amados hermanos, es que el Espíritu Santo está dejando en evidencia la incredulidad de los hombres en la persona y la obra de Cristo. No está negando la realidad de que hay otros pecados, pero aquí Jesús apunta al núcleo. ¿Cuál es el núcleo del pecado? La incredulidad en el Hijo que Dios ha enviado. ¿Qué dijo Jesús? ¿En qué consiste la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En un momento determinado, después de multiplicar los panes, los peces, la multitud seguía a Jesús y Jesús se detiene y le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre os da. ¿Y cuál es esa comida? Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Moisés no les dio el verdadero pan, Él es el verdadero pan. Rechazar a Cristo es rechazar la vida. Rechazar a Cristo es rechazar el perdón. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Por eso el Espíritu convence de que Cristo es el único que puede reconciliar a los hombres con Dios. Y no cree Él, no puede dejar al hombre en un estado neutral.
El hombre dice, no, yo estoy en un estado neutral. No existe estado neutral, amado hermano. No existe estado neutral. O usted abraza a Cristo o usted rechaza a Cristo. O es con Cristo o es en contra de Cristo. Pero no existe estado neutral en las Escrituras. Entonces, el Espíritu no regenera al mundo entero, pero sí expone la gravedad de rechazar al Hijo. Por lo tanto, cuando predicamos a Cristo de manera clara, el Espíritu Santo, ¿qué hace, amado hermano? Toma esta verdad y la clava en la conciencia de los hombres. Y aunque ellos la rechacen, nunca quedan igual. De alguna manera, sus conciencias son removidas. Y nosotros estuvimos también en esa condición. ¿Cuántas veces nuestras conciencias fueron conmovidas antes de ser regenerados? ¿Tendrá conciencia usted de que en algún momento se vio a sí mismo pecador y de alguna manera generó algún llamado de atención la persona de Cristo, pero luego volvió a hacer la misma vida de siempre? Si el Espíritu Santo no regenera, el hombre puede ser alumbrado externamente, su conciencia puede ser removida, pero no lanzará su vida a los pies de Cristo. Y ahora no solamente lo convence de pecado, sino también lo convence de justicia. Y lo convence de justicia. ¿Qué justicia, amados hermanos? Aquí dice algo clave. La ida al Padre, hermanos, es clave para entender de qué justicia Jesús está hablando. La ida al Padre incluye muerte, incluye resurrección e incluye ascensión. Que Jesús vaya al Padre está dando por sentado que Él morirá según lo que está establecido. Él se levantará de entre los muertos y Él ascenderá hacia la diestra de Dios Padre. ¿Esto qué significa? Que el sacrificio de Cristo sería aceptado. ¿Esto qué significa? Que en realidad Él es el justo y el santo de Dios. Que Él no es lo que los hombres decían, es lo que Dios ha declarado respecto a la persona de su Hijo. Eso también garantiza que su obra satisface perfectamente la justicia de Dios. Entonces, para resumir esta parte y pueda ser más clara, ¿qué significa que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia? Es que el Espíritu Santo dará evidencia de que el mundo no tenía la razón. El mundo que decía, este es un blasfemo, este es un mentiroso. Este está siendo azotado por Dios, como dice Isaías 53. Este hombre en realidad es un mentiroso. Lo que Dios hará por medio de su Espíritu Santo es dar evidencia que los acusadores de Jesús estaban equivocados. Y que el testimonio que la iglesia abraza es el testimonio de Dios, dando evidencia de la vindicación de la justicia de Cristo, siendo resucitado de entre los muertos y siendo ascendido a la diestra de Dios Padre. Entonces lo que dicen los hombres no tiene sentido. Lo que Dios dice es lo que en realidad la iglesia abraza y lo que la iglesia cree. Dios exaltó a su Hijo y por lo tanto da testimonio de que la justicia que los hombres tienen o el testimonio que los hombres daban referente al Espíritu Santo o a la obra de Cristo está totalmente en contraposición a lo que Dios ha dicho. Lo que el Espíritu Santo da a conocer a los hombres es que los hombres se equivocan en cuanto a su propia justicia, que es un gran problema, hermanos. De hecho, el mismo apóstol Pablo va a mencionar más adelante en la carta a los Filipenses que en la esencia del creyente no es descansar en su propia justicia, que es por la ley, sino ser hallado en la justicia de Cristo, que es por la fe en Él, no teniendo nuestra propia justicia. El hombre normalmente lidia con esto, de tener una autojusticia, pero el Espíritu Santo evidencia que la justicia de los hombres es insuficiente. El Espíritu Santo, a través del testimonio, derribará la justicia de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? De que el Espíritu Santo dará evidencia que nuestros esfuerzos, nuestras obras, lo que nosotros pensamos que es justicia, ante los ojos de Dios no tiene valor. ¿Qué es lo único, amados hermanos, que tiene valor ante Dios? ¿Cuál es la única justicia que Dios acepta? Es la justicia de Cristo. Ahora, ¿por qué el creyente, aún estando en Cristo, experimenta tantos desánimos, tantas bajezas? Porque normalmente conecta su gozo y su experiencia a lo que él es capaz de producir. Y pierde el gozo porque pierde de vista que la justicia que Dios acepta y la base de su gozo es la justicia de Cristo y no la suya. Aún el creyente en su vida diaria lucha con estas cosas, donde su gozo erradica lo que Él produce y no a lo que Cristo hizo y ya está consumado en la cruz del Calvario.
al mismo tiempo, amados hermanos, dice que va a convencer al mundo de juicio. Va a convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. La palabra juicio también significa veredicto o condena. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. ¿Quién es el príncipe de este mundo según Juan? Es Satanás. El príncipe es Satanás. Él es el jefe, amados hermanos, del sistema del mundo. Por lo tanto, cuando él dice que ahora el príncipe de este mundo ha sido juzgado, lo que está diciendo es que el reino de Satanás ha sido derrotado. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la actualidad? Las personas normalmente piensan que ellos tienen el control, que ellos tienen el dominio. La ideología que hoy día el mundo tiene, la cultura, lo que el mundo quiere implantar, parece que en realidad tienen el sartén por el mango. Pero ¿qué nos dice el testimonio de las Escrituras? En aquel tiempo los hombres pensaron que Jesús estaba teniendo una gran derrota. Pero a la luz de las Escrituras, Cristo no estaba perdiendo. Cristo estaba obteniendo la mayor victoria que jamás el universo había experimentado. Lo que estaba ocurriendo, según Juan 12:31, dice: ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Colosenses 2:15 nos relata de que Jesús despojó a todos los principados y a todas las fuerzas del maligno, los venció y evidenció su derrota públicamente. ¿En dónde? En la cruz. Cristo no perdió en la cruz. Normalmente se cuenta la historia de la cruz con tristeza. Hermanos, no hay mayor victoria que el Hijo de Dios diciendo en la cruz: consumado es. Inmediatamente ocurre algo, el velo se raja en dos, de arriba hacia abajo. Esa no es una derrota, hermanos. Ese es el triunfo más grande y ese es el triunfo que nosotros anunciamos y proclamamos. El apóstol Pablo aún llega a mencionar a la iglesia de Corinto: si Cristo no resucitó de entre los muertos, seríamos los más dignos de lástimas. Vana es nuestra predicación. Cristo muriendo en la cruz es la más grande victoria, es la victoria más grande cósmicamente hablando, hermanos. El príncipe está siendo derrotado, el poder de la muerte está siendo vencido, según Hebreos capítulo 2, versículo 14. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da evidencia necesaria que la raíz del pecado es la incredulidad, que la apreciación de nuestra justicia es errónea, que la apreciación en cuanto al juicio está equivocada. No es Cristo siendo derrotado, es Satanás siendo enjuiciado, es Satanás siendo completamente condenado. Y seguir un camino contrario al que Dios ha trazado es seguir el camino de perdición. Ahora, amados hermanos, ¿cómo nosotros apreciamos esta verdad? ¿Y cómo nosotros ahora vamos a conectarnos con esto? Con la responsabilidad del llamado a la evangelización, a poder presentar claramente el evangelio de Cristo, sabiendo que no depende de nuestra elocuencia, de nuestras capacidades, sino confiando de que el Espíritu se encargará de presentar la evidencia cuando predicamos fielmente la palabra, cuando predicamos fielmente el evangelio, amados hermanos, porque de esa manera el Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo en el sentido que hoy estamos exponiendo, porque la obra del Espíritu Santo muestra la urgencia a los pecadores. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. Si usted no presenta y yo no presentamos el evangelio, las personas no serán movidas a poder responder correctamente a la palabra de Dios. La neutralidad, hermanos, la neutralidad no existe. O estamos en el reino del Hijo de Dios o estamos bajo el príncipe de este mundo. Pero el príncipe de este mundo está condenado. Es decir, en términos sencillos, está siguiendo al equipo perdedor. Y yo creo que a nadie le gusta ser perdedor, pero está en la ceguera de los hombres que no puede ver eso. No podemos ver a menos que el Señor alumbre nuestro entendimiento y que Él pueda cambiar nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, es tan importante que nosotros comprendamos esta obra del Espíritu Santo al mundo y no la confundamos con la regeneración. No confundamos esto con la obra poderosa que el Espíritu Santo hace cuando en el creyente cambia el corazón, cuando Él nos da la capacidad para poder creer, cuando Él quita las tinieblas que se oponen para que nosotros podamos responder al mensaje del Evangelio. Creo que esto toma mucha relevancia, porque al conocer este ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo, nos deja a nosotros ver cuántas veces nosotros menospreciamos esto,
¿Cuántas veces rechazamos el Evangelio? Y lo escuchamos, lo digerimos, lo procesamos por unos minutos y después seguíamos viviendo de la misma manera. Y esto nos deja ver que si nosotros simplemente hubiésemos sido expuestos al ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo, no estaríamos en Cristo. No estaríamos gozando de perdón. No estaríamos gozando de reconciliación. Si hay algo que debemos dar gracia, es porque en nosotros se cumplió algo mayor que esto, que es lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3, del 3 al 8, en la conversación con Nicodemo. Nicodemo, tú estás ciego y estás fuera del reino. Esa es la condición de todos los hombres. ¿Qué necesitas? ¿Mejorar ciertos hábitos? ¿Reformarte en algunos aspectos? ¿Necesitas mejorar tus palabras? No, necesitas nueva vida. Necesitas nueva vida que no tienes. Y es la nueva vida que había sido prometida en Ezequiel 36, donde Él daría un nuevo corazón. Él nos daría su espíritu para que podamos guardar sus mandamientos. Por eso debemos diferenciar esa obra, amados hermanos. La obra del Espíritu Santo hacia el mundo, escuche bien porque ya vamos terminando con esto, es universal hacia el mundo, es externa, tiene un carácter forense, judicial, de exponer la culpa, presenta evidencia, puede resultar en endurecimiento más que en fe y arrepentimiento. Normalmente los hombres se endurecen más cuando el Espíritu, a través de la predicación del Evangelio, expone su pecado, se vuelven renuentes e impenitentes, no cambia la naturaleza humana y no asegura respuesta en fe. Pero la regeneración es una obra gloriosa y particular que el Espíritu Santo lleva a cabo en su pueblo, en aquellos que Él determinó salvar por pura gracia y por pura misericordia. Es una obra interna, es una obra transformadora, porque cambia el corazón duro de piedra y pone un corazón tierno y obediente. Por eso la mayor evidencia de adoración de un creyente no son sus cánticos, no son sus palabras elaboradas, es la obediencia. La obediencia es el nivel más alto de adoración que solo un corazón transformado puede rendir a Dios. Y solamente cuando el Espíritu Santo regenera, el pecador no solamente llora, sino que el pecador se arrepiente de sus pecados. Y el pecador corre a Cristo desesperadamente, porque solo en Él haya a un Salvador suficiente para un pecador tan grande como Él. Como dijo un hombre en la antigüedad, cuando me veo a mí, no veo manera de ser salvo, pero cuando veo a Cristo es imposible perderme. Pero nadie vería a Cristo sin esa obra gloriosa y extraordinaria del gran y bendito Espíritu Santo. Por eso damos gracias al Señor, porque Él cumple ambos ministerios, y el ministerio más glorioso es el que lleva a cabo en la vida de su pueblo. Que el Dios de paz les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, oh Dios de toda gracia, te bendecimos, te exaltamos y adoramos tu nombre en esta mañana. Oh Señor, cuánta verdad hay en lo que usted en esta mañana nos ha permitido aprender. Esa obra, ese ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo. Una obra, Señor, que no trae arrepentimiento, no produce fe, sino que deja en evidencia la condición real de los hombres. Pecadores, rebeldes, contumaces, empedernidos en su propia forma de vivir. Señor, se autocomplacen en el pecado, Señor, y no hayan atractivo en la persona de Cristo. Pero bendita gracia que ha obrado en nuestro corazón, porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted nos dio vida a nosotros. Y eso fue la obra que hoy podemos disfrutar. No fue una decisión, Señor, nuestra, de nuestra naturaleza. No fue que determinamos cambiar de un día para otro. Fue tu gracia que nos impartió vida. Fue tu amor que nos alcanzó. Y esta palabra que sigue más viva que nunca, Señor, obrando y santificando a tu pueblo para poder conformarnos a la imagen preciosa de Cristo. Si algo anhelamos, Señor, es que Cristo sea formado en nosotros, en tu iglesia y en tu pueblo, y nosotros testifiquemos, Señor, juntamente al Espíritu Santo, y llevemos a cabo esa obra, oh Señor, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.